delante de todos los que te amenazaban, delante de todas tus angustias, delante de todos tus problemas, viene un Dios poderoso que dice: yo estoy alrededor de aquellos que amo, los protejo y los defiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted cree, denle un aplauso fuerte al Señor, amén. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos aprender esto? Hoy día quizás no vine tan efusivo, pero más que me interese que usted llore hoy, me interesa que usted se vaya con la información clara. Porque una información clara me ayuda a mí a entender bien, y cuando entiendo bien, funciono bien. Y la idea de esto es que podamos funcionar bien todos. Dígale que está a su lado: tienes que funcionar bien. Tienes que funcionar bien. No, es que no sé hoy día. No. Hay que funcionar bien. ¿Sabe qué, querido hermano? Si somos coaccionados por afuera para poder funcionar bien, porque si no nos echan del trabajo, hay que estudiar mucho porque si no nos va a ir mal en la universidad o los estudios, ¿con cuánta mayor razón tenemos que funcionar bien en el reino de los cielos cuando no son los títulos los que nos van a salvar, sino que hay una eternidad en tu vida que está en juego? Entonces la palabra del Señor dice en 1 Corintios, y se me viene una imagen a la cabeza, pastora Dina, me va a entender, pero inmediatamente. 1 Corintios capítulo 3 del verso 6 al 8 dice, ¿quién dijo esto? El apóstol Pablo. Le dijo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una ciudad que se llama Corinto y es una ciudad griega que hoy está más o menos ahí entre Tongoy y Los Vilos, al frente de Turquía. Esa es la iglesia. Y dice el apóstol Pablo: yo planté, diga conmigo, planté. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. Hoy tenemos un público mayoritariamente femenino, así que me voy a alargar a hablar de las plantitas, hermanos, porque me van a entender todas. Entonces dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. ¿Sí? El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será, diga conmigo, recompensado por su propio arduo trabajo. No está diciendo su propio medio trabajo, su trabajo así como hecho a media, su trabajo a última hora, como nuestra cultura latinoamericana nos quiere decir muchas veces, dice por su propio arduo trabajo. ¿Sabe? Mientras estaba hablando esto, me puse a investigar. A mí me gusta mucho la parte de la historia y en la parte de historia esto tiene un contexto histórico también. La ciudad de Corinto es una ciudad griega. Es una ciudad griega que fue parte de las polis. Las polis son ciudades en griego. Me acuerdo de unos bonitos dibujos animados que se llama Baby Polis, porque era una ciudad de pura guagua. De ahí viene la palabra polis, las polis, no del dibujo animado, sino que del lenguaje griego. El lenguaje griego hablaba, las ciudades son las polis. Y dentro de esas polis son las más importantes. Dentro de las más importantes estaban Cartago, estaba Corinto, estaba las partes de Asia Menor, las partes de Turquía. ¿Y cuál era el atractivo de esas ciudades? Que esas ciudades eran ciudades puertos. Imagínense ahora como Tomé más o menos, San Antonio. Entonces en esa época esos lugares eran centros neurálgicos o centros donde estaba la gente, donde vivir ahí era como de alguien cuico, de alguien que tenía dinero, de alguien que era acaudalado, de alguien que podía tener un poquito más de educación que los demás. En esa época no era lo mismo vivir en una ciudad así que vivir en el campo. Y de hecho había mucha discriminación. De hecho se estimaba dentro de la cultura que los romanos no se juntaban con los agricultores ni con los que eran pastores de ovejas. Entonces había mucha discriminación, por eso que los judíos odiaban tanto a los romanos. Eso es más o menos el contexto histórico. ¿Qué pasó? Que el apóstol Pablo, Dios lo manda a levantar una iglesia donde convivían todos juntos y se odiaban entre todos. Entonces el verso más favorito era: no te juntes con esa chusma. No me junto con esta, no, porque este es muy sobrado. No me junto porque este es muy comerciante. No me junto, no, este pastor de ovejas huele mal cada vez que yo me tengo que sentar 4 filas más atrás porque estaba, pero lleno de ovejas. Y el apóstol Pablo levantó una iglesia en Corinto. Lo que me llama la atención es que esto lo quiero relacionar un poco. Cuando dice, yo planté, ¿quién fue el que abrió la iglesia? El apóstol Pablo. ¿Quién fue el que regó? Una persona que el apóstol Pablo dejó ahí encargado porque Dios le había dado otro llamado al apóstol Pablo para levantar otras iglesias a lo largo del Imperio Romano. ¿Sí? Ese es el contexto histórico. Parece clase esto, pero más que nada para que usted se vaya informado.
Entonces levantó otra iglesia, entonces dijo, yo no puedo estar aquí todo el tiempo con ustedes cuando hay otras ciudades que tienen necesidad. Hay otras ciudades que las personas están viviendo sin Cristo y se están perdiendo. Y en un momento el apóstol Pablo dice, ay de mí si yo no predico el evangelio, me es impuesta necesidad. O sea, si él lo entendía de esa forma, si yo no ejerzo llamado, me va a pesar a mí en la eternidad. Porque el Señor me dijo, oye, yo te di todas las herramientas ministeriales para que tú le hables a las demás personas y tú no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Entonces no va a venir la gente, y le decía el apóstol Pablo, no van a venir ustedes a decirle al Señor, no, igual déjalo pasar al cielo porque no va a pasar eso. Entonces el apóstol Pablo iba de un lado a otro, estuvo con gente que lo acompañaba, y en este lugar, en Corinto, dejó a una persona que pastoreó a la iglesia mientras el apóstol Pablo no estaba. ¿Cómo se llama? Se llama Apolo. Como Apolo Creed, Apolo. Y ese tipo, ese hombre, era un hombre griego que se quedó en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con la gente? Se puso tóxica. Porque dijeron, no, es que lo que pasa es que mi pastor es el pastor Pablo. No, el pastor Pablo abrió la iglesia, cortó la cinta y se fue. El que me cuidó a mí, que me fue a visitar y me mandó WhatsApp fue el pastor Apolo. Tú siempre dices tan cananica, tú siempre dices tan ganana. Y se pelearon. Entonces el apóstol Pablo después en las cartas no le dio palabra tan bonita, sino que lo empezó a retar literalmente. ¿Por qué se pelearon? Usted dice, y en una parte dice algo muy chocante. Dice, algunos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo. Dicen, ¿no son acaso ustedes todos carnales? Como que alguien te diga desde arriba que eres carnal es como motivo para que me cambie de iglesia. Entonces le dijo, yo regué, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay una cosita que para hablar de planta hoy día me enteré hoy. 33 años, 36 años yendo a la región del Ñuble, hoy día recién vine a saberlo. Hay un tipo de uva que está en la región del Ñuble que se da mucho. Nosotros 33, 36 años prácticamente comiéndola, hermanos, todos los veranos, y un placer comerla. Es la uva corinta. Y es una uva blanca. De esa uva blanca se hace el vinagre blanco, y hay una especie de derivada del vino blanco respecto a eso, porque ese sector es bastante vitivinícola, se llama, cuando se hace la agricultura de la vid. Y lo relacionaba y decía, ¿por qué se llama la uva corinta? La uva corinta se llama así porque la cepa originaria de esa uva viene de la ciudad de Corinto. Entonces, la original, la primera uvita, salió en Corinto, y no es casualidad de que la cultura de los griegos y la cultura de los romanos era del vino, y el vino era como la Coca-Cola de este tiempo. Entonces, hay algunos que dicen, si no me dan tallarín con Coca-Cola, no me sirve. Tengo sed, ahí tiene agua, no tengo sed de bebida, dice. En ese tiempo era parecido. ¿Por qué? Porque existían distintas especies de vino, el vino de las malas intenciones y el vino que se tomaba de manera original sin ningún tipo de daño. Y cuando me acordé de eso y empiezo a leer ahí en Google, y a todo esto estoy hablando con la inteligencia artificial también, y me da información. Y estaba hablando ahí con el se ríen, pero es verdad, hermano, les contara, querido. Ahí estaba eso, y venía la información y decía, la primera cepa, la primera uvita de esas, nació en Corinto. ¿Sabe lo que me trajo el Señor a la mente? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Dígale acá está a su lado, esa palabra es para ti hoy día. Esa palabra es para ti hoy día. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, si la palabra va para mí, yo concentro toda la atención aquí, en esto. ¿Por qué? Porque lo que Dios me quiere hablar a mí en este tiempo es, quizás puedo hacer muchas cosas física o materialmente hablando. Puedo hacer muchas cosas, puedo tener mucho trabajo, puedo tener muchas instancias. Yo le pedí al Señor, le decía, Señor, preocúpate tú de mi futuro, quizás es tiempo un poquito que ejerza un rato la profesión. Y el Señor me dijo, bueno, si quieres ejercer la profesión, toma, aquí tienes 7 demandas para esta semana, pum. Estaba ahí. Y me empecé a dar cuenta de esto. A veces uno proyecta un poco esta instancia de poder decir lo siguiente, quizás
nosotros tenemos religiosamente, y esto necesito que me ponga mucha atención en esto, ¿qué pasa cuando nos dicen a nosotros tú estás llamado a crecer? Vienen dos tipos de pensamientos. Primero, la apertura del corazón y decirle, Señor, yo quiero crecer y necesito crecer, no quiero estar igual. Pero la segunda, viene nuestra parte que no es tan activa y dice, Señor, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, trabajo mucho y llego muy cansado. Entonces dice el verso 8, el que planta y riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero graficarlo con justamente una experiencia de trabajo. Un día estábamos en mi periodo de práctica y conversé con una de las abogadas, hermanos, pero que Dios la usó para procesar mi carácter. Tenía un carácter tan pesado, le decía la tanque a pedales la mujer, porque era como que en serio era tanto que venía personas que ella no llamaba y le decía, ¿y usted para qué viene? No es que quiero saber cómo está mi causa, pero es que si no la estoy llamando es porque no hay ninguna cosa. ¿No ve que me roba tiempo? Le decía a los clientes. Y bueno, después tenía que dar la cara y decir, no, disculpe, que lo que pasa es que esto es... Lo más paradójico que es que a Dios, a nuestra familia nos dio estoy hablando, no es que sea exclusivo de nosotros, Dios te la va a dar a ti también. Es que hay una gracia para poder llegar a esa gente y me tenía buena, me quería. Al final de los 6 meses me decía, Joelito, ¿dónde está Joelito? Aquí está Joelito, la señora Paula. ¿Cómo está Joelito? Ahí está Joelito, mire, sí, bien. Y decía, siéntese en la última vez que fui, siéntese en esa silla, es más acolchada, yo le tengo mucho cariño, ¿quiere un dulcecito? Desayunó, tomó almuerzo, y yo, ¿qué onda estaba acá? Y de repente me dice lo siguiente, me dice, ¿y usted cómo está? Yo le dije, sabe que estoy, pero hasta acá de trabajo. Nunca diga eso. Yo trabajo, dijo, en esto de 8 a 7 de la tarde. Aparte de esto tengo 2 consultas particulares. Aparte de eso estoy tomando clases de karate y estoy haciendo un curso de bordado los fines de semana. Y yo la quedé mirando y dije, deme tiempo también, présteme alguna hora en el día. Yo estoy ya con 2 demandas, yo colapso. Y me dijo lo siguiente después de vuelta, me dijo, ¿sabe? Cuando uno quiere algo, siempre va a tener tiempo para eso. Y ahí empecé a aprender. ¿Cuál fue la lección, Joel? Siempre hay tiempo para todo lo que tú quieres. Ordénate. Ordénate. ¿Sabe qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene relación esto con las plantas? Porque justamente yéndonos al lado de la vid o la ramita o las parritas, yo creo que todos hemos visto una en algún momento. En el sur se da particularmente una situación complicada. Hay una cierta categoría de vides que no es tan complicado, no es tan complejo que crezcan hacia arriba, porque el estilo de la parra es que está hecho para poder crecer hacia arriba. Por eso que usted va a ir, cuando va en la ruta 5 Sur y va pasando entre San Fernando, Chimbarongo, Talca, va a ver que todas esas vides están todas ordenaditas, están todas bien apiladas. Pero hay otro tipo de parras que se llaman vides de rulo, se llama. ¿Por qué se llaman vides de rulo? Porque crecen a ras de piso. ¿Dónde crecen esas vides de rulo? Principalmente en terrenos que no son firmes, sino que en terrenos que son un poquitito blandos. Esos terrenos blandos precisamente son terrenos que está mezclada la tierra con la arena, pero sin embargo igual crecen. ¿Qué es lo que pasa? Que como esas vides de rulo como que crecen a ras de suelo, cuando empiezan a crecer mucho, se desordenan, se enchasconan, crecen chuecos. ¿Qué hace el agricultor? Pesca un palito de escoba, lo corta por 2, lo pone en la tierra y empieza a atar la parrita. Con winch en la hora, lo puede hacer con cualquier cosita y lo hace. Para que cuando empieza a dar brote, empiece a crecer de manera correcta hacia arriba. Espiritualmente nosotros quizás algunos no necesitamos crecer porque ya tenemos ahí la regla y nacemos espiritualmente con la regla ahí en la escuadra hacia arriba y ya estamos bien, muy empoderados. Y hay otros que necesitamos, en vez de un palo de escoba, necesitamos 4 ahí para que nos estén rodeando. Pero la idea, queridos hermanos, en esta noche
Dice, el que planta y el que riegan trabajan en conjunto con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Que tú crezcas. Que no te quedes en el lugar donde estás. Porque si te quedas en el lugar donde estás, te vas a quemar. Donde te quedas en el lugar sin crecer, si te quedas en la misma situación, si te quedas desconcentrado, deshabilitado, tú mismo te haces la autozancadilla espiritualmente, querido hermano. Le puedo decir con mucho amor de Dios, he visto lamentablemente mucha gente que teniendo un potencial tremendo en el espíritu, se queda tirada en el camino porque no supo decirle al Señor, Señor, yo necesito crecer, pero necesito crecer de una forma ordenada, y gente que tenía un talento determinado se pierde porque no supo cómo crecer. Entonces dice que aquel que dice la palabra del Señor, en las palabras de Jesús, cuando la semilla está haciendo y pasa en un lugar donde no es el correcto, cuando está en un lugar de pedrojo, cuando cae en un lugar donde corrompe la semilla, cuando la semilla se corrompe, se ahoga por los espinos, por los cardos, no sirve nada más para ser pisoteada y tirada. No sirve ni siquiera para poder ser comida de los pajaritos. Pero yo creo, hermanos, de entre nosotros está saliendo gente que es tierra fértil. Dígale que está a su lado, tú tienes que ser tierra fértil. Tú tienes que ser tierra fértil. Eso significa que vamos a tener muchos hijos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de producir frutos. Frutos. Entonces dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice, como bebé recién nacido, esto ya lo habíamos dicho, voy a avanzar rapidito, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, así como nos gritamos de repente entre nosotros, oye, péscame. Oye, ¿qué? Oye. Dice, pidan a gritos. No sé si me puede imaginar alguno de nosotros diciendo y gritando fuerte. Voy a romper un poquito el compresor, hermano, perdón. Señor, ayúdame a crecer. En la oración. Lo reventé, ¿verdad? No voy a seguir gritando, ¿verdad? ¿No? Ok. Ayúdame a crecer. Porque naturalmente nosotros como seres humanos gritamos con la euforia cuando algo nos da rabia. ¿Sí o no? Estás en la micro y se te pasa el paradero y el chofer va, la 406, y se pasó 2 cuadras más allá. No le vas a decir, momento, ¿me puede abrir la puerta, por favor? Puede decirle al chofer, por favor, si puede abrirme la puerta, y ya tú te querías bajar acá en Blanqueado y ya va por San Pablo cruzando ya para allá. No va a decir eso, ¿cierto? Uno va a gritar y va. Cuando mete un gol tu equipo favorito, ¿cómo va a reaccionar? Gol, qué bueno, sí. Cuando te sacaste buena nota y estudiaste poco. Cuando en la universidad te dicen bien, ya vaya a sentarse, tiene un 4. ¿Cómo reaccionamos? Oh, bien, qué bueno, sí. De repente uno se pone a celebrar los 4 y llega a la casa y le dice al papá, papá, ¿cómo te fue? Me fue excelente. El papá piensa que se sacó un 7 de distinción máxima. ¿Cómo te fue? No, pasé nomás, quédate con eso. Porque celebramos cosas así. Y acá te dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan. ¿A qué se refiere? A la palabra y a la presencia de Dios. Para que crezcan una experiencia plena de la salvación, y dice, pidan a gritos. No está diciendo sean calmaditos, sean... No. Y necesitamos derribar un gigante, mi querido hermano. Diga conmigo, vamos a derribar un gigante. Vamos a derribar, ahora hágalo como si estuviera hablando con su mejor amigo. Vamos a derribar un gigante. Eso es. Vamos a derribar. ¿Cuál es el gigante? El gigante es el gigante del miedo y la vergüenza. ¿Cuál es ese gigante del miedo y la vergüenza? Que muchas veces nosotros gritamos en situaciones donde no debemos gritar y no gritamos en situaciones donde sí debemos gritar. Entonces gritamos, por ejemplo, en estas cosas, en estos ejemplos que les dije, pero no gritamos en las cosas espirituales. Entonces la palabra dice que la creación está
aguardando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué quiero decir o a qué quiero referirme con esto? Que usted necesita activarse espiritualmente con Dios para que Dios le pueda otorgar el crecimiento necesario que tu vida necesita. ¿Sabes por qué? Porque Dios está esperando que tú le digas. Dios está esperando que tú ores, Dios está esperando que tú te rindas, Dios está esperando que tú reacciones, Dios está esperando que tú vayas más allá de lo que tu familia fue, vayas más allá de lo que tus papás fueron, vayas y puedas consagrar tu vida realmente a lo que Dios te dijo de ti. Porque quiero decirte lo siguiente, querido, querida, estás llamado para poder ser poderoso y fuerte en Dios. La palabra del Señor dice que las armas de la guerra no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No significa que Dios me va a dar una metralla espiritual para que yo ande así, sino que la palabra dice que el poder de la oración, el amor de Dios que pone en mí, es necesario que yo lo pueda implantar en los demás y que lo pueda hacer también de impacto. En la misma, hace 4 o 6 veranos atrás, ahí corríjanme ustedes, se plantó en el mismo lugar donde estábamos nosotros. Esa tierra es una tierra fértil, hermano, a tal punto que usted lo que plante germina. Y siempre contamos, porque hay una de las tías acá que estuvo ahí también en la misma. Esther contaba la semana pasada también respecto de eso. Y siempre ponemos en ese, hermano, de verdad yo como que sintiera el compromiso de que para la próxima que vaya para allá y vuelva para acá, voy a traer así un recipiente, un tiesto con esa tierra para que usted se la lleve y pueda brotar plantita en su casa, porque es tan bendecida esa situación. La última vez tiraron unas semillas hacia el vuelo de lechuga. Y con el viento se dispersaron y toda la propiedad, hermano, fue pero terrible. O sea, fue bonito, pero fue después terrible. Todos los días comimos lechuga porque había que sacarla. Estaba llenísimo, daban plantas de lechuga en todos lados, hermano. Era tanto, incluso yo no realmente estoy ocupando este lugar como un lugar donde realmente uno dice cosas que ve, no de que me contaron. El lugar son de esas casas antiguas de adobe, y dentro de esas casas de adobe, la techumbre era de la antigua, que son tejas. Entre teja y teja hay un cumulito que está ahí de tierra que se junta con la lluvia, que son agua lluvia, que hasta ahí salieron. Y ahí veíamos al tío ahí subiéndose al techo, ahí ordenando, arreglando. Y dijo, mira vieja, encontré una lechuga. Y sacando desde arriba. ¿Por qué? Porque la buena tierra, mira lo que voy a decir, y esto es de parte del Espíritu. Pon toda tu atención en esto. La buena tierra da fruto en el lugar donde está. La buena tierra va a dar fruto en el lugar donde fue plantada. No, es que aquí no me llega tanto sol. Da fruto igual. No, es que acá no me han tirado fertilizante, así que por eso es que estoy media así. Da fruto igual. Otro verano, una de las tías trató de plantar zapallo italiano. Ese verano, pan de zapallo italiano, hamburguesa de zapallo italiano, frito, jugo de zapallo italiano, zapallo italiano al horno, zapallo italiano con papas fritas, zapallo italiano relleno, mermelada, zapallo italiano, ensalada de zapallo italiano, todos los días, porque dio la tierra. Entonces decíamos medio en broma, diciendo, no vamos a plantar nada más porque aquí ya. Otro verano me regalaron un árbol, durazno conservero. Y lo peor de todo, hermano, y lo más grave de todo, en ese tiempo no había alguien que estaba allá. Y eso es lo más fuerte de todo. ¿Sabe cómo se mantenía? Nadie iba. Agua, lluvia, nada más. En todo el año, una vez al año íbamos, hasta el día de hoy vamos, una vez al año. Y nosotros dijimos el verano anterior, me da pena dejar esto botado. Aparte que me regalaron un árbol a mí, yo quiero igual aprovechar. Bueno, esperemos que Dios cuide aquí. Y hicimos una oración antes de irnos. Dijimos, Señor, cuida, envía a tus ángeles, Señor, que estén en este lugar, que nada pase y que podamos llegar a este lugar después para poder descansar. Pasó un año, nos fuimos en un año, no sabíamos cómo estaba. Y regresamos al otro año y ese árbol, Esther había dicho, estaba cargadísimo, una de las ramas, estaba tan cargada, nosotros lo contamos con mamá. Tú estás presente, eres mi notaria.
Una sola de las ramas nos dio 85 duraznos. Una sola rama. Y puedo mostrarle fotos, o sea, hay pruebas. Una sola rama, 85 duraznos en conserva. Fue el verano más feliz de mi vida porque los postres eran exquisitos. Entonces, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia. Creo que usted tiene la foto. Sí. Plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Los que anden con la mentalidad del discípulo Tomás, ver para creer, después le podemos mostrar. Porque andamos con las fotos ahí para que después del servicio lo vamos a mostrar. Y bueno, los que ahí escriban en el... Voy a asumir el desafío. Porque hay gente que nos ve en las redes sociales y nos dice, oye, tú predicaste de esto el otro día, no me quedó tan claro. Los que nos ven ahora, prometo que si lo encontramos, ahí hay una foto. Si encontramos esas fotos, las vamos a subir a las redes sociales para que ustedes vean después. ¿Por qué? Mira lo importante de esto, y ya con esto vamos a concluir y esto va a tener un bis después. Estás tú llamado a crecer y a dar fruto. Alguien que diga amén a eso. Estás llamado a crecer y a dar fruto, y eso no importa en la tierra donde fuiste plantado. Cuando la tierra es buena, siempre va a dar buen fruto. Cuando existen corazones dispuestos a poder germinar y a poder darle causa a la palabra de Dios, no importa la circunstancia en la cual tú estás. Es que me estoy siendo ahogado por los problemas. Sí, hermano, te podemos entender, pero la palabra del Señor dice que Él es fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y aun cuando los jóvenes flaquean y no tienen más fuerzas, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hijo de Dios, en esta noche Dios te está llamando a ti a darle el crecimiento a tu vida que tu espíritu necesita, porque estamos llamados a correr con perseverancia la carrera que Dios puso por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús. Vamos a terminar en esto. Génesis, por favor, dame el primer versículo. El primero. Y los demás, diga conmigo, vamos a volver a ver esto. Vamos a volver a ver esto. No vi ni 2 páginas, hermano, me explayé. Dice, yo planté la semilla en su corazón y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. ¿Sí? Y el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado. ¿Sabe lo que está diciendo en esto? Que si tú te dedicas a crecer, vas a recibir recompensa. Doble bendición. El crecimiento produce en mí bendición, porque estoy en una época más alta de lo que antes estaba. Y segundo, por crecer Dios ya me va a dar un premio. No hay donde perderse. Entonces, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Hay una parte que es clave, mi querido hermano, en esto. Y antes de podernos orar, porque vamos a orar, queridos, para que Dios vaya quitando todas esas piezas que son de infertilidad, que son estériles en nuestro corazón. ¿Qué es lo que produce esterilidad? ¿O qué es lo que está produciendo que tu plantita interior no esté creciendo? Vayas haciendo la radiografía mientras les voy hablando. Amargura, rencor, capítulos de mi vida que no he podido cerrar, miedo, vergüenza, alguien que te despreció y que tú todavía no lo puedes superar, la vergüenza de poder desarrollarte ministerialmente porque te vas a sentir observado. Todas esas cosas son cosas que van ahogando la semilla que Dios puso en ti. Y en esta noche Dios te está liberando de eso, pero es necesario que nosotros podamos hacer caso a eso y poder cambiar nuestro lamento en alabanza y decir, Señor, aún en mi situación, aún en mi perspectiva, aún en lo que estoy viviendo y en lo que estoy pasando, yo elijo ser buena tierra, porque la buena tierra no precisa de condiciones perfectas para poder crecer. La buena tierra va a crecer donde vaya a ser plantada y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tú hayas escuchado este mensaje y hayas podido venir en esta bendita noche donde todo el mundo trabaja y todo el mundo está siendo oprimido y cansado, y tú eliges aún a pesar de eso venir a recibir
una palabra de parte de Dios, estás diciéndote a ti mismo: yo soy buena tierra, yo voy a germinar, yo voy a dar fruto abundante, yo voy a ser bendecido, porque yo sé que Dios está conmigo y Él es como poderoso gigante acampando alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Por eso su palabra es importante en este tiempo. La palabra decía, los antiguos decían: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces la semilla es la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. No importa quién planta o riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dios hace crecer la semilla. Y conmigo, Dios hace crecer la semilla. Dios, diga conmigo, me dará las herramientas para crecer. Ahora le vamos a poner un poquito más de alegría. Dios me dará las herramientas para crecer. Póngase de pie, mi querido hermano. Dios me dará. Si le vas a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte en esta noche. Dios me dará. Él nos dará las herramientas para poder crecer.